Regresamos de nuevo a Vivir con Sentido y nuestro tema de hoy es coaching, entrenamiento para la vida. Bueno, entonces estábamos hablando de ese origen, de esas raíces. Nos aclararon el tema del concepto de coaching desde los europeos. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Ok, entonces ya la palabra coaching se empezó a utilizar cuando una persona acompañaba a otra para incrementar los resultados, principalmente en el deporte. Principalmente en el deporte. Y se dieron resultados enormes, deportistas que lograban incrementar su rendimiento en 30, 40, 50% y más a través de un coach que los acompañaba. Muy bien. Más adelante, el mundo empresarial, el gremio empresarial empezó a observar esos incrementos de resultados y se preguntaron, bueno, ¿cómo podemos llevar esto a la empresa? ¿Cómo podemos llevar esto a la vida de las personas comunes? Entonces ya empiezan a salir un montón de corrientes de coaching, coaching empresarial, coaching de vida, y hoy tenemos coaching en todo lo que te puedas imaginar, que no es más que un acompañamiento, es un entrenamiento para incrementar los resultados. Eso es todo. Solo que la palabra coaching nos enreda en español, a nosotros nos parece confusa, pero eso es todo, es acompañamiento. Muy bien, vamos a hablar entonces de las categorizaciones del coaching y quiero comenzar con el señor Jairo Rojas. Cuéntenos un poco acerca del coaching familiar, que es como la especialidad donde usted arrancó en esta formación. Bueno, Luis Fernando ha sido muy claro en decirlo que el coaching es acompañamiento y eso es lo que uno hace con las familias. La especialización mía fue a través de valores familiares y entonces con las familias es que he trabajado mucho tiempo acompañándolas, siguiéndolas, prestándoles apoyo y, como decía inicialmente, estando al lado de, es decir, buscando qué problemas tienen para poder darles pautas y darles ayuda y colaboración. Me ha tocado atender infinidad de personas, matrimonios, personas solteras, personas viudas. Y entre ellos, pues voy a aprovechar para contar algo muy lindo, y es que un matrimonio último que atendí, ella es una persona inválida de 32 añitos, no quiso volver a caminar y no tenía, casada con un fonoaudiólogo y no tenían como una empatía. Pues nos pusimos a buscar y en 4 o 5 sesiones encontramos que la frustración de ella era su luna de miel y hoy en día están en Panamá en luna de miel y están viviendo divinamente. Ese es el coaching, es acompañar. A veces son cosas simples, uno en el coaching se encuentra que son cosas simples. ¿Qué no es coaching? ¿Qué no es? Para que la gente lo tenga claro. Ya sabemos que no es terapia, una cosa es terapia psicológica y sí compartimos algo y es que quien haga terapia tiene que haber hecho proceso de crecimiento en terapia y haber, como decimos aquí los latinos, estado en diván. O sea, participar en sesiones terapéuticas para poder atender a otros. Eso es una regla ética, pensaría yo. ¿Pero qué no es coaching? Yo creo que como tanta diversidad hay de conceptos de lo que es, tanta diversidad de conceptos podríamos pensar de lo que no es. Yo lo diría de una manera muy puntual, por lo que me ha acercado al coaching y la manera como de alguna manera he tenido la experiencia de acompañar. Para mí el coaching no es un formato. Entonces ahí con esa concepción me alejo mucho de pensar que tengo que pegarme a fórmulas definidas y algunos asuntos que están definidos por escuelas o por instituciones que determinan cómo se hacen los procesos de acompañamiento. Eso me permite a mí acercarme al ser humano como un sujeto que es distinto y que trae una historia y que su génesis y que todo lo que trae, toda la narrativa que trae es muy distinta a otro que estoy acompañando y eso me acerca mucho a la posibilidad de acompañarlo y de acompañarlo y de acercarme más a ese ser, ¿cierto? Si yo me aferro al formato que de pronto lo institucional o lo corporativo o las teorías me traen, me amarro y no soy yo acompañando al otro. Entonces yo me acerco más desde ahí al concepto de lo que no es. Entonces para mí no es un formato que me exige hacerlo de determinada manera, que me exige preguntar esto, segundo esto y tercero esto, sino que yo tengo la libertad de conocer al otro. El coaching es flexible ante todo, ¿cierto? Es flexible y me parece importante también aclarar en qué no lo queremos convertir los que trabajamos en el tema del coaching. Y es que el coaching no puede ser una guerra de poderes y egos por teorizaciones, como se ha pasado a decirlo con humildad pues, y con vergüenza tal vez en los psicólogos. Bueno, vamos a hacer una pregunta que me parece muy importante tocarla. Si bien es cierto el coaching entrena a otros para la vida, ¿cuál es el perfil, la personalidad que debe tener un coach? ¿En qué se basa ese entrenamiento para ese formador de formadores? Realmente son muchos elementos los que tiene que tener un coach. A ver. Son muchos. Estamos hablando de transformar seres humanos. Primero ese coach tiene que haber vivido su propio proceso,
sea, el coaching tiene que empezar dentro de mí como coach. Si yo voy a acompañar a un empresario, un gerente que está liderando una organización de 10.000 colaboradores, yo mismo tengo que tener claridad de vida, tengo que tener coherencia, valores, ética, tengo que tener mi propio carácter. Es el punto de partida para ser coach. No tengo que ser un ser humano perfecto, pero sí tengo que tener un nivel de maduración, de comprensión, de entendimiento de la vida y del mundo empresarial en mi caso. Muy ¿sí? bien. Esos son factores fundamentales que tiene que cumplir un coach. Es decir, haber sanado las heridas, pero entonces muchos de los televidentes estarán preguntando, es decir que entonces para yo sanar un área en una persona tengo que haber sufrido la misma situación. No, y además Marcela, que también de pronto surgiría la inquietud de que para ser coach entonces tengo que pasar por un sufrimiento. Es un asunto que también es relevante poner sobre la mesa, porque no todos aquellos que acompañan bien han tenido que pasar por procesos de sufrimiento y tanto dolor para ser muy buenos counseling o muy buenos coaches. Y ese es un asunto importante porque es un paradigma que también está creado. Has sufrido mucho, ya lo superaste, entonces puede ser muy bueno. O sea, ya tienes las habilidades y las destrezas. No tengo que haber Pero sido drogadicta. hay algo que sí es importante aclarar ahí, y es parte de todo esto, y es, no, o sea, no es necesario pasar por sufrimiento, pero sí es importante pasar por crecimiento. Ah, perfecto, sí. A eso ¿Cuál se es la refiere el diferencia? punto. O sea, ¿El sufrimiento no genera crecimiento? sí, absolutamente, de acuerdo como lo asumas, de acuerdo como lo asumas. Ahora, es importante que esa persona esté viviendo su propio proceso, incluso de coaching. Se recomienda que un buen coach tenga su coach que lo esté acompañando a crecer, a madurar, y es fundamental ese proceso. A la prueba está que no se necesita ser profesional para ser coach. Es decir, no tiene que tener unas bases profesionales muy importantes, sino ser un ser humano honesto, coherente, con una formación de vida muy importante y ojalá con una trayectoria que si ha sufrido, la ha podido superar, si no ha sufrido, la ha podido aprender y prepararse para enfrentarse a la vida. Yo creo que esa es la parte. Yo les voy a poner un ejemplo concreto, o sea, conozco un coach que tiene buenos resultados, genera buenos impactos, pero yo no lo haría a él mi coach, porque yo conozco su vida, su estilo de vida, sus enredos. O sea, yo no haría de esa persona mi coach. Es el testimonio yo no lo haría, de vida. yo no lo haría mi coach. Claro, mire, es que estamos hablando de una palabra que el coaching invita mucho y es la congruencia. Así como dicen los árabes, que como tú piensas, ellos saludan así, y eso significa así como tú piensas, hables, sientas, actúa. Esa es la congruencia y el coach debe ser una persona congruente con su vida y dar testimonio. Sí, esta semana me decía una pareja, la esposa, en la primera sesión que tuvimos, me decía, la primera pregunta que me hizo es, ¿usted es casado? Y bueno, y usted es casado y qué ha pasado con usted, ¿cierto? Pues es como ella tratando de encontrar en quien está acompañando, pues un referente, ¿cierto? Para poder decir, listo, claro, yo autorizo la posibilidad de que otro esté a mi lado acompañando el proceso. No porque necesitemos tener una vida perfecta, como lo decías, pero sí es importante ir encontrando esa coherencia, ¿cierto? Pero sí más consciente, Luis Ignacio y todos los panelistas, por lo menos yo pienso que el coach debe marcar una diferencia y sentar un precedente de conciencia, de darme cuenta. Bueno, cuando regresemos del corte comercial vamos a estar hablando de las metodologías. ¿Cómo yo ayudo a una persona que llega con un problema de pareja, de familia, un gerente con 800.000, 2.000, no sé cuántos empleados a cargo y que no saben por dónde tomar ese problema y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde me va a ayudar? Como decías ahora, bueno, por favor, ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Esto es bien interesante en el sentido en que pues básicamente hay una demanda, un motivo como de consulta, por decirlo así. ¿Y qué hacen ustedes con esto? Ya regresamos, estamos en Vivir con Sentido y yo estoy honrada de todo lo que estoy aprendiendo con estas eminencias de nuestros invitados aquí en Live Design TV.